En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos a este programa Viva y Eficaz. Estamos en el capítulo 22 de Lucas. En el versículo 7 en adelante vamos a leer: cuando Jesús instituyó la cena antes de su muerte. Dice así el verso 7 en adelante del capítulo 22 del Evangelio según San Lucas. Llegó el día de los panes sin levadura, o día de la Pascua, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa. Y donde entrare, y decirle al padre de la familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento, ya dispuesto, preparada allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Porque os digo que no la comeréis más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Llegó el día de los panes sin levadura. Ahí se sacrificaba un cordero, conmemorando aquel cordero que fue sacrificado por los israelitas en el día de la liberación de la esclavitud de Egipto. Aquel cordero cuya sangre fue puesta en los dinteles de la puerta y que el ángel pasó de largo por encima de esas casas que tenían puesta la sangre. Esto es un gran simbolismo, representa ciertamente que para que haya perdón de pecado es necesario que haya derramamiento de sangre. O en otras palabras, era necesario que alguien muriera por los pecadores. En este caso del Antiguo Testamento, quien tomaba el lugar de los pecadores era un cordero, un animal que era sacrificado una vez al año, y el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para expiar los pecados del pueblo. Cristo es el Cordero Pascual. Todo aquel sistema de sacrificio del Antiguo Testamento, aquellos ríos enormes de sangre que se derramaron a lo largo de los siglos, representa
es un tipo, señala la sangre que Jesucristo derramó en un madero, en una cruz. Todo señalaba a Cristo. Por eso también era necesario que Cristo muriera en este tiempo, en el tiempo de la Pascua de los judíos. Y él dijo, he deseado comer esta Pascua porque era la última. Ya no iba a estar con sus discípulos, porque él iba a ser capturado, iba a ser humillado, iba a padecer mucho por la clase política y religiosa de Israel, e iba a ser entregado a manos de los gentiles, en este caso en manos de Pilatos, del Imperio Romano, y ser muerto en una cruz. Entonces el Señor preparó todos estos acontecimientos. El Señor le dijo que era necesario preparar la Pascua. Los discípulos le preguntan al Señor que dónde quieres que la preparemos. Y viene el Señor y le dice, vayan a tal lugar, ahí van a ver a un hombre que va con un cántaro, y síganlo, y en la casa que ese hombre con ese cántaro lleno de agua entrad vosotros también y hablad con el dueño de la casa y hacerle la pregunta, ¿dónde está el aposento para que tomemos la cena, o sea, para que comamos la Pascua? Eso indica que Dios tiene control de todo. Que esto no sucedió por casualidad, sino que llegó el momento establecido por Dios, un momento que fue profetizado y establecido desde antes de la fundación del mundo, donde Cristo tenía que dar su vida para rescate de muchos, como Él mismo lo declaró. Yo he venido no para ser servido, sino para servir y poner mi vida en rescate de muchos, en rescate de sus escogidos. Esto fue un plan ideado y preparado desde antes de la fundación del mundo. Y aquí vemos la ejecución. Vemos que ciertamente Dios había hablado previamente a un hombre para que preparara el lugar donde se iba a celebrar la Pascua. Y el lugar era amplio y ya estaba preparado. Cristo hizo esto para también dar una lección a sus discípulos y también a nosotros, para enseñarnos de su providencia, de cómo Él prepara todas las cosas y tiene soberanía sobre todo, autoridad sobre todo. Y entonces se preparó la Pascua. Entonces en el verso 14 dice, y cuando era la hora de comer la Pascua, se sentó a la mesa, y juntamente con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que yo padezca. Ya les ha estado hablando de días anteriores, y ahorita les habla de su padecimiento y de su muerte. Los apóstoles nunca recibieron o entendieron o quisieron entender estas predicciones de su muerte que Cristo les hacía a ellos. No sabemos por qué, o es que estaba oculto a su entendimiento, o que ellos no querían pasar por el sufrimiento de saber que su maestro, a quien amaban, iba a morir. Entonces se sentó a la mesa con sus apóstoles y les dijo, he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias. Aquí hay una profecía, dice,
está prácticamente diciendo que va a morir, que va a resucitar al tercer día, que va a estar 40 días con ellos instruyéndoles y que se va a ir al cielo y se sentará a la diestra de Dios, pero que vendrá otra vez y volverá a tomar el fruto de la vid, que es el vino. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Es decir, hasta que Él venga en su segunda venida como Rey de Reyes para establecer su reino. Y entonces el Señor tomó el pan y dio gracias a Dios. Tomó el pan y dio gracias y lo partió. Y le dio diciendo, esto es mi cuerpo. O sea, esto representa o es un tipo o un emblema de mi cuerpo que por vosotros es dado. Hay otro pasaje paralelo que dice que por vosotros es partido. Que haced esto en memoria de mí. Es un memorial. Es un memorial. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama o es derramada. Está hablando de que ciertamente Él va a morir, para que también se cumpla lo que se suele decir en las Escrituras, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y esto implica que el hombre tiene que ser castigado, que la justicia de Dios tiene que ser vindicada y que el ser humano tiene que morir a causa de sus pecados. Y que la única manera en que el ser humano pueda ser salvo es precisamente que alguien, siendo inocente, tome el lugar que le corresponde al pecador y muera por el pecador. Por eso la Biblia dice que Cristo vino para poner su vida, para morir por los pecadores. Eso es el Evangelio, que Cristo vino para dar su vida, para morir, para tomar el lugar de los pecadores y que resucite al tercer día y suba al cielo. Ese es el mensaje resumido del Evangelio de Jesucristo. Entonces Él toma la copa y dio gracias, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa. Entonces el Señor señala que su cuerpo es dado. Nosotros en el desarrollo que vemos progresivo de la revelación divina y de la doctrina de la redención, vemos que Pedro dice que Jesucristo murió en un madero y que Dios colocó los pecados de nosotros sobre su cuerpo en un madero, en una cruz. Allí fue castigado el pecado de todos nosotros en el cuerpo de Cristo. Y Él derramó su sangre y la Biblia nos declara que esa sangre derramada nos limpia de todo pecado. Enfatizando así la tremenda verdad teológica y espiritual de que para que pudiéramos ser perdonados, era necesario que se vindicara o se ejecutara primero la sentencia que la justicia divina había declarado que se cumpliera, que es la muerte. La paga del pecado es la muerte.
Y Dios no podía perdonar nuestros pecados a expensas de su justicia. Primero tenía que ejecutarse la justicia, ejecutarse la sentencia. La sentencia es la muerte a causa de nuestros pecados. Nosotros no morimos porque murió un sustituto que tomó el lugar que a nosotros nos correspondía. Cristo murió por los pecados de nosotros. Cuando Cristo muere por los pecados de nosotros, entonces allí se ejecuta la sentencia de muerte sobre nosotros, los pecadores que hemos creído en Jesucristo. Ahora Dios, que ha vindicado, que ha ejecutado la sentencia de la ley, que es la muerte, en el sustituto nuestro, que es Jesucristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ahora, entonces Dios tiene la libertad para perdonar los pecados de nosotros. Los pecados de nosotros, por los cuales Cristo murió. Esa es la obra de Dios. Si Dios no ejecuta la sentencia de la ley, Dios no puede perdonar los pecados de nosotros, porque no puede quedar no se puede burlar pues la justicia de Dios. Dios, para perdonarnos previamente o antes de perdonarnos, tenía que ejecutar la sentencia de muerte sobre nosotros. Solo que Cristo tomó el lugar de nosotros en una cruz y Él derramó su sangre, porque los pecados nuestros fueron castigados con la muerte en el cuerpo de Jesucristo. Él legalmente se hizo responsable de nuestros pecados y de la consecuencia de nuestros pecados, que es la muerte. Una vez que Cristo murió por los pecados de nosotros, entonces Dios puede con toda libertad perdonar nuestros pecados y declararnos justificados, o sea, declararnos sin culpa, no porque no hubiéramos pecado, nos declaró sin culpa a causa de que la culpa nuestra la llevó Jesucristo y murió por nosotros en una cruz. Ese es el significado básico de la Santa Cena. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hay texto que dice molido por nuestros pecados, para hablar de todo el castigo físico que Jesucristo sufrió. Lo azotaron, lo golpearon, lo escupieron, todo ese proceso de sufrimiento y padecimiento. Pero sobre todo, Cristo lleva nuestros pecados sobre su cuerpo allí en la cruz. Porque Pedro señala específicamente el lugar donde Cristo muere por nuestros pecados. Y el lugar es la cruz. En un patíbulo que los romanos utilizaban para matar a los sediciosos y a los homicidas, que es una cruz, que dicen los historiadores que la inventaron los fenicios, una cultura que era muy cruel. Entonces Jesús establece este sacramento. Y así como los judíos celebraban su liberación y redención de la esclavitud de los egipcios con la fiesta de la Pascua, con la comida de la Pascua, y así como los judíos sacrificaban un cordero, así también
Cristo establece una fiesta para los cristianos, para los que tenemos fe en Cristo. Y por eso algunas iglesias semanalmente, otras mensualmente, celebramos la Santa Cena, la Santa Comunión, la mesa del Señor, la acción de gracias. Y allí nos reunimos y en un espíritu de amor, de perdón, de humildad y de gratitud a Dios, entonces participamos de los elementos, del pan que representa el cuerpo donde los pecados nuestros fueron castigados, el cuerpo de Cristo, y la sangre que Él derramó para limpiarnos de todo pecado. Entonces, tomando el pan, dio gracias y lo partió y se los dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Es un memorial, todo el tiempo estamos recordando lo que Cristo hizo por nosotros. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta es la copa en el nuevo pacto de mi sangre que por vosotros es derramada. Mañana vamos a continuar estudiando esto. Son acontecimientos previos a su captura, previo a su humillación y a su muerte, previo a su resurrección. Lo espero pues entonces mañana a usted para que continuemos estudiando este libro maravilloso, el Evangelio según San Lucas. Hasta mañana y Dios le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network.